Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Feliz Año Nuevo 2026. Iniciamos en el estudio de la palabra de Dios para este trimestre, primer trimestre, año 2026. Estudiamos el título de la lección, Uniendo el cielo y la tierra. Así es, vamos a estudiar este interesante tema enfocado en el Nuevo Testamento, específicamente a las cartas que escribió el apóstol Pablo a los filipenses y también a los colosenses. Vamos a ver los esfuerzos que el apóstol Pablo junto con otros hermanos dirigieron para que el evangelio de Cristo fuese predicado a toda nación, tribu y lengua, tal y como Cristo se los pidió a sus discípulos. El título de esta semana particularmente es Perseguidos pero no olvidados. Cuando el apóstol fue a la cárcel, desde ahí predicaba, otros hermanos llevaban el mensaje que habían obtenido por medio de Pablo, así que la iglesia está creciendo. Vamos a enfocarnos, como mencioné, en la iglesia de los filipenses y también de los colosenses. Básicamente todo este trimestre ahí estará enfocado en estas cartas. El apóstol Pablo llevando el mensaje, el evangelio a los gentiles. Vamos a aprender mucho este trimestre de este trabajo porque había mucha oposición, había muchas circunstancias adversas. Sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a avanzar con el estudio de esta semana a continuación. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre de amor, Señor Santo y poderoso, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites acercarnos a Cristo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque un nuevo año inicia y también la certeza de que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad para cumplirla. En Cristo Jesús. Amén. Texto para memorizar, Filipenses capítulo 4 y versículo 4, un texto importante, corto, pero dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Una alegría bastante pronunciada en nuestro corazón, bastante firme, estar alegres en el Señor. Y dice aquí siempre. Y justamente aquí vamos a enfocar bastante el estudio de esta lección. Siempre, no importan las circunstancias. Y pues la lección nos habla de un ejemplo, un caso de un pastor adventista que fue encarcelado injustamente por 2 años. Ahí primero empiezan las preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, al entender que allí, justamente en la cárcel, podría ser un campo misionero, este pastor entonces predica, reparte literatura, bautiza, celebra la Santa Cena, básicamente funda una iglesia acá. Y pues a pesar de las circunstancias, a pesar de esa mala noticia, esa situación pues complicada, ir a una cárcel 2 años, bueno, se aprovechó el tiempo y vio allí una oportunidad, una misión por cumplir. Y pues hubo fruto, hubo gozo al ver las oraciones respondidas, vidas transformadas por medio de esta circunstancia que parecía negativa, bueno, se convirtió en una bendición para él y para muchos. Vemos cómo Pablo estuvo en prisión varias veces y desde allí inclusive escribe a las iglesias, desde ahí escribe cartas en medio de una situación adversa, pues con una incapacidad física para movilizarse. Ahí está prisionero, pero desarrolla ministerio desde allí y pues otros conocen a Cristo por medio de las cartas que él escribe. Por ejemplo, en Filipos, ahí estaba acusado injustamente, tenía los pies en el cepo, en Hechos capítulo 16, 24 y 25, pero vemos cómo la reacción de Pablo es muy importante, ya que hay oración y alabanza a medianoche a pesar de estas circunstancias. Entonces, aquí vamos ya viendo un principio cristiano. El gozo de un hijo, una hija de Dios no depende del lugar ni de la situación. Básicamente es un corazón que está sintonizado con Dios. Pablo está enfocado en la gran comisión, en la comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, donde Cristo envía a discipular.
y que pues su presencia iba a estar constante con quien lleva este mensaje de la salvación. Muy importante mencionar que en este proceso de evangelización Pablo es un testigo porque su testimonio es fundamental. El comportamiento de Pablo en estas circunstancias es fundamental para predicar el amor de Cristo. Muchos conocen a Cristo por el simple comportamiento de Pablo. Así que esta semana vamos a enfocarnos en la lección Perseguidos pero no abandonados. Vamos a ver ejemplos en momentos en los cuales Pablo aprovecha circunstancias adversas al ojo humano, pero las transforma en bendiciones para la iglesia de Cristo. Bien, vamos a estudiar a Pablo como prisionero de Jesucristo. Las epístolas de Filipenses y Colosenses son llamadas epístolas de la prisión porque son epístolas que Pablo escribe estando cautivo. Además, estas epístolas, bueno, fueron escritas aproximadamente en el año 60 o 62 después de Cristo. Aquí vemos a Pablo que está custodiado en Roma, según Hechos capítulo 28 y versículo 16. La prisión que sufría Pablo acá no detuvo su ministerio. No fue que cuando Pablo cayó a prisión, estuvo allí, su ministerio se detuvo. Lo contrario, tuvo bastante impacto tanto en la cárcel como en el exterior. Pablo no se define entonces como prisionero del imperio, aunque lo era, pero entendía que había algo mayor que simplemente esas cadenas que lo ataban en una cárcel, sino que era prisionero de Jesucristo. El mensaje que él llevaba, que debía de llevar, pues venía de Jesucristo. Y él entendía eso y así prefería denominarse. Este encarcelamiento de Pablo tiene entonces un propósito espiritual para él mismo, pero también un alcance misionero. Pablo entiende que estando allí, él puede seguir predicando, que eso no lo debe detener. ¿Cuántas veces situaciones adversas en nuestra vida nos impiden hacer la misión que sabemos cuál es, pero porque está sucediendo algo allí, no avanzamos en una línea que sabemos que es la que Dios quiere? Entonces, aún preso, estando ahí Pablo, sigue siendo instrumento de reconciliación, de unidad y además de amor cristiano, porque Pablo sostiene las iglesias estando en la cárcel, les pide que tengan unidad en Cristo, que el amor de Cristo fluya en ellas, para que otros conozcan a Cristo por medio de ese amor fraternal que viven los hermanos en comunidad cristiana. Vemos también que Pablo se describe como un embajador en cadenas. En Efesios capítulo 6, versículo 20, así se define. Antes de la prisión, Pablo hacía viajes misioneros, fundaba iglesias y además formaba obreros. Y vemos como Pablo, antes de la prisión, pues tenía bastantes viajes misioneros. Era un apóstol que se movía entre pueblo y pueblo llevando el mensaje de Cristo. En esos viajes él fundaba iglesias, llevaba un mensaje bastante certero. A donde llegaba había mucha situación, pero también otros creían. Formaba obreros, personas que a partir de recibir el mensaje se iban a otros lugares. Entonces vemos como Pablo era bastante efectivo cuando avanzaba entre pueblo y pueblo. Ahora, vemos ahora a Pablo en la prisión. Él pudo haber tenido una lucha interior. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Yo podría hacer más cosas desde afuera. ¿Por qué Dios me permite que yo venga aquí a la cárcel a estar limitado físicamente? Bueno, aquí Pablo, lejos de entrar en pues un señalamiento o unas quejas del por qué estar ahí, sino él busca un propósito y escribe y contacta personas que lo visitan, envía mensajes, hace todo lo que está a su alcance para seguir el crecimiento de la palabra de Dios. Vemos entonces que al Pablo entender eso y actuar en función de, vemos 5 libros del Nuevo Testamento escritos desde prisión. Piense usted,
Filipenses, Colosenses, también Efesios, Filemón, segunda de Timoteo. Estas cartas, estos textos, si Pablo hubiese visto mayor su circunstancia que su propósito, no hubiese escrito esto. Así que vemos una actitud de perseverancia a pesar de las circunstancias. Además, vemos algo muy importante en la misión de Pablo, ya que Pablo no solo se preocupaba por las iglesias que había fundado, por los obreros que estaban fundando nuevas iglesias, por sostener las iglesias existentes, sino también por llevar el mensaje de Cristo a los romanos, a la casa de César, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 22, que ahí en la casa de César habían santos, es decir, personas, hermanos, que habían recibido el mensaje de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 13, además nos menciona que en sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, hay evidencias de que en Roma, evidencias internas de que Pablo estaba convirtiendo personas. El Espíritu de Dios, por medio del mensaje que llevaba Pablo, convertía romanos, personas que trabajaban al servicio de César, personas cercanas en la parte política, guardias y demás. Vemos que Pablo está teniendo un mensaje certero en estas personas. Pablo entendía que no había excepción de personas, así que mientras él estuviera en la cárcel, los más cercanos allí iban a conocer el mensaje de salvación. Aquí vemos entonces que Pablo estaba preso, pero el evangelio llegó incluso al corazón del imperio. Hubieron varios momentos en los cuales Pablo estuvo encadenado a causa de la predicación del evangelio. Esos encadenamientos fueron bajo prisión. Se relatan algunos momentos que estuvo prisionero, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos. Segunda de Corintios 11, 23, me han encarcelado más veces que a ellos, dice ahí el apóstol. También en segunda de Corintios 7, 15 dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Muchos momentos de encarcelamiento, de azotes, cárceles, encadenamiento, sufrió el apóstol. El primer encarcelamiento se registró en Filipos, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 24, después de sacar un espíritu de adivinación de una mujer, pues eso no les gustó a quienes eran sus dueños, sus amos de esta mujer, y pues fueron encarcelados después de todo este evento. Luego tuvo una prisión breve en Jerusalén, fue trasladado a Cesarea. También la prisión, vemos que aquí, entendiendo las escrituras y como Pablo también lo estaba mencionando, no era un accidente, sino también parte del camino misionero de Pablo. Es decir, en esa sabiduría de Dios y a pesar de las circunstancias, de las decisiones de los seres humanos en favor o en contra de la iglesia, Dios siempre tiene un plan y un propósito a partir de lo que podrían parecer malas noticias. Estos encarcelamientos no fueron accidentes de Pablo, sino que también mucho mensaje se proclamó a partir de estas circunstancias que el apóstol vivía. Vemos cómo estaba encadenado, pero no detenido, es decir, su mente, su espíritu, su propósito, hacia dónde quería él dirigir esos esfuerzos del evangelio, eso era posible aún. Y vemos cómo Pablo está encadenado, pero no detenido. Su pensamiento, su espíritu, todo su trabajo, su proyección hacia el exterior, eso estaba vivo, estaba teniendo un efecto. Filimón, versículos 10 al 13, él se describe como encadenado y vemos también que en Roma tuvo un arresto domiciliario, estaba encadenado un soldado romano de élite. Piense usted qué tan custodiado estaba Pablo que estaba encadenado a un soldado, limitado definitivamente físicamente, pero libre espiritualmente. Qué increíble este ejercicio que puede vivir un ser humano limitado, encarcelado físicamente, pero su pensamiento, su espíritu está libre en Cristo Jesús. Las cadenas no detuvieron el evangelio. Vemos también ese secreto,
La lección busca enseñar el secreto para soportar esas pruebas. El texto clave aquí es 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12, en el cual el apóstol menciona que el evangelio que Cristo ha depositado lo ha hecho un tesoro en vasos de barro. Estas personas que llevaban este evangelio, vasos de barro, pero guardaban ese tesoro, básicamente el mensaje de salvación en Cristo Jesús. El poder proviene de Dios y no del mensajero. El mensajero aquí lo denomina como vaso de barro. El tesoro es el mensaje que lleva esta persona. Afligidos pero no abandonados. Básicamente, estos textos del 7 al 12 es lo que Pablo está mencionando, el título de la lección también de esta semana, llevando en el cuerpo la muerte de Cristo, se manifiesta también la vida de Jesús. Mientras el apóstol aquí sufre, entonces la iglesia recibe vida y fortaleza espiritual. Eso que está atravesando el apóstol sirve además para que la iglesia se fortalezca espiritualmente, porque esto que parece una adversidad humana fortalece el espíritu, fortalece la predicación de la palabra de Dios. También aquí definitivamente podemos tener una aplicación para nosotros. Podemos vernos tentados pues enfocarnos en las circunstancias malas, en lo negativo de la circunstancia, en nuestras debilidades o inclusive en nuestros fracasos, pero debemos de recordar las provisiones de Dios que nos da en este conflicto contra el mal. No estamos solos y lo que estamos viendo posiblemente son apenas los efectos de toda la lucha que está atrás de eso. Por eso debemos de afianzarnos en quien tiene ya la victoria. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de verdad. Ahí nosotros aprendemos de errores y victorias de otros. Vemos cómo Pablo ahí en la cárcel vio oportunidades. ¿Qué estamos viviendo nosotros y no estamos viendo esas oportunidades por lo negativo de la situación, por nuestra actitud? ¿Qué debemos de cambiar en nuestro pensamiento para poder, a pesar de esto, encontrar el para qué y no solo enfocarnos en el por qué? ¿Cierto? Aquí el Espíritu Santo hace eficaz la obra de Cristo en nosotros. Pregunta, ¿cómo podemos nosotros, como miembros de iglesia, como hijos de Dios, como laicos, en donde sea que nos encontremos, recomendarnos siempre como ministros de Dios? Muy importante, porque aquí Pablo se denominaba como un embajador del Evangelio, como un prisionero de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo, en mi experiencia personal, visualizarme de la misma manera, buscando tener un impacto en los demás a pesar de mis circunstancias, que pueden cambiar también de un momento a otro, sino buscar mantener esa estabilidad, que es básicamente el centro Cristo en el mensaje? Bien, vamos a estudiar el momento en el cual Pablo está en la ciudad de Filipos. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 12, nos habla de este momento. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante pensar que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia, pues se entiende que se debe predicar el Evangelio en todo el mundo. Sin embargo, aquí lo que sucedía era un plan estratégico, porque el Espíritu de Dios los estaba guiando a otro lugar, los estaba guiando a Macedonia, más al lado de Europa y justamente a la ciudad de Filipos. Aquí esta ciudad es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Cuando a ellos pues no se les permite avanzar hacia Asia Menor, en el versículo 9 del capítulo 16, Pablo se le confirma esto porque tiene una visión de noche. Un varón macedonio de la ciudad de Macedonia claramente está en pie rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdenos. Qué interesante, cuando Pablo vio esta visión, enseguida se procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios les llamaba para que les anunciasen el Evangelio en esta ciudad y por medio de esta ruta. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios básicamente guía
a Pablo a no avanzar hacia una línea, sino hacia otra dirección, donde pues claramente va a tener un impacto importante en Europa, en Macedonia, y aquí se empieza desde Filipos, que es una ciudad importante, una ciudad romana, por cierto. El evangelio se expande a Anfípolis, a Polonia, a Tesalónica y a Berea. Esto según Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10, después de que ellos avanzan en esta línea. Vemos cómo el impacto que tuvo el visitar Filipos, así como lo estableció el Espíritu de Dios y la visión que tuvo Pablo, pues garantizaba que la obra fuese creciendo. Filipos es una ciudad donde hay múltiples lenguas, culturas, y ahí hay los primeros convertidos a la palabra. El lenguaje oficial aquí es el latín, el estatus romano, básicamente la lengua del mercado y del evangelio se disemina en griego. Pablo y su equipo entonces vemos que oran junto al río y hay una conversión de una dama llamada Lidia en Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15. Ella es una comerciante, vendedora de púrpura y pues probablemente apoyo financiero del ministerio, una mujer importante, cree en el Señor Jesús, es comerciante y esa actividad influye bastante en el avance de la obra. Y ahí pues en la prisión, estando Pablo allí, existe también o se da la conversión del carcelero y toda su familia. ¿Recuerda usted este evento? Entonces el Evangelio aquí alcanza hogares completos. Sin embargo, sabemos de que cuando se predica el Evangelio hay persecución y el Espíritu Santo de Dios así lo sabía porque Filipos sería punto clave para Europa. Es muy importante que esta ciudad, provincia de Macedonia, la principal ciudad de la provincia de Macedonia, pues era un lugar estratégico. Aún así, pues la persecución inicia, van Pablo y Silas a prisión. Sin embargo, esto no detuvo la misión, sino que la amplía siempre cuando el evangelio impacta y pues sucede ese tipo de restricciones para que no se dé, lejos de detenerlo, más bien lo amplía, ¿cierto? Aquí vemos un principio importante. La persecución en ocasiones abre puertas que de otra manera no se abrirían. Esto es muy importante. La persecución en ocasiones abre puertas que de otra forma no se abrirían. Posiblemente al no haber persecución se entra en una zona de confort y se estanca el mensaje, pero si se presenta este detalle de persecución, posiblemente las personas son encarceladas, bueno, han habido mártires en esta línea y el mensaje se expande más rápido de lo que hubiera sido de otra forma. Entonces, vemos que aquí Pablo eligió otras ciudades estratégicas, Corinto, por ejemplo, que es una ubicación comercial, Éfeso también, gran población y centro cultural. Entonces, a pesar de que eran ciudades pues paganas, de mucha influencia religiosa de otras índoles, vemos que el evangelio y la palabra germina por acción del Espíritu de Dios y en obra de estos hombres. Aquí vemos que las pruebas pueden ser parte de ese llamado. En Hechos capítulo 9, versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué interesante. Padecer por el nombre de Cristo y eso trae fruto. Además vemos que las pruebas de Pablo no fueron un accidente. El ir a la cárcel, el someterse a pruebas muy difíciles no fueron por accidentes. Hubo un proceso que sirvió para que las iglesias se fundaran, para que crecieran y el mensaje se ampliara. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nosotros esto a comprender nuestras propias pruebas? Cuando yo estoy pasando por una prueba, puedo dimensionar que algo mejor está sucediendo alrededor de eso, ¿cierto? Puede ser difícil de interpretarlo humanamente hablando, pero en el plan de Dios eso tiene un significado diferente al que nuestra mente puede estar dimensionando en ese momento. Bien, avancemos en el viaje con Pablo y la iglesia de Colosas o los colosenses.
vemos cómo Pablo no visita esta iglesia, no hay registro de que Pablo hiciera un viaje hasta esta iglesia, por ende, Pablo no es quien la funda. Esto revela básicamente la eficacia de su estrategia evangelística. El evangelio no dependía solo de la presencia directa de Pablo en estos lugares. La misión avanzaba a través de colaboradores fieles, siervos de Cristo. Y uno de ellos es Epafras. Epafras ayudó a fundar la iglesia de los colosenses, ahí en Colosas. Él llevó este evangelio, el evangelio de Cristo, hacia esta ciudad. Colosenses capítulo 1 y versículo 7 dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:12 dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Aquí vemos la referencia de Pablo de Epafras para con sus hermanos. Probablemente Epafras se convirtió en alguna de esas predicaciones que se registran en Hechos capítulo 19, versículo 10, donde judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y creyeron. Hechos 20:31 dice que por 3 años de noche y de día los amonestó Pablo en el mensaje. Vemos cómo hay un resultado. Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. En algún momento el Espíritu de Dios los había impedido avanzar en esa línea. Bueno, porque habían planes para otros siervos que llevaran ese mensaje. Apocalipsis capítulo 1 y 4, recuerda usted que el mensaje que recibió Juan debía enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Nota acá cómo el Evangelio se pronuncia ahora en otro camino, pero siendo efectivo también. Apocalipsis capítulos 2 y 3 nos habla de esas iglesias de Asia Menor que en algún momento Pablo no debía avanzar allí, sino que el mensaje iba a ir llevado por otras personas. Éfeso, por ejemplo, es un centro estratégico, puerto clave, cuna del evangelio fuera de Jerusalén. Ahí la carta a los Efesios. Bueno, continuemos con Colosas porque aquí hay contextos y desafíos importantes. Es una ciudad ubicada a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea. Bueno, hay unas excavaciones recientes, hay menos información que otras ciudades. Importante mencionar que la población judía eran alrededor de 10.000 judíos en Frigia, según pues, fuentes históricas. Definitivamente había una cultura pagana, politeísta también. Hay una evidencia por monedas, elementos arqueológicos encontrados, prácticas religiosas que tenían allí. Entonces había unos grandes desafíos, desafíos importantes. Evangelizar en un contexto pagano no es fácil. Decir que hay un solo Dios y presentarlo por medio de su Hijo Jesucristo cuando ellos tienen otras creencias mucho más amplias en aspecto de pues multitud de dioses, mantener la pureza del evangelio por todas las prácticas paganas en los ritos y demás. Ahí entonces hay dos cristianos destacados que quiere mencionar aquí la lección. Epafras es uno y también Filemón. Filemón es un hombre al cual, recuerde usted, Pablo le envía una carta exclusiva respecto a un tema que, bueno, vamos a ver a continuación respecto a Onésimo. Onésimo es un hombre que, pues, fue esclavo, escapó de allí, de Filemón, de la casa de Filemón. Onésimo conoce el Evangelio cuando Pablo está en la cárcel, es un hijo de sus prisiones. Filemón capítulo 1, versículos 15 al 16, solo tiene un capítulo. Colosenses capítulo 4, versículo 9, habla un poco de este contexto y Pablo les sugiere que Onésimo se apartó por algún tiempo. Le menciona esto a Filemón para ser residuo para siempre. Es decir, cuando Onésimo se va de la casa de Filemón, pues fue para un bien mayor, porque ahí conoció el Evangelio, pero va a regresar a su casa, a la casa de Filemón. Sin embargo, esa relación de amo y esclavo, Pablo quiere redefinirla. Ahora son hermanos amados en el Señor, porque ese contexto de esclavitud, pues entendemos que Dios no creó a los seres humanos para ser esclavos, sin embargo en estos tiempos era algo visto, por eso debía de tratarse de una forma bastante prudente y aquí Pablo lo hace exhortándolos a esa hermandad en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 4, versículo 9, Onésimo es llamado fiel y amado hermano. Note cómo esas calidades
de igualdad entre los hijos de Dios se mantiene dentro del Evangelio, y así Pablo busca que se mantenga y que sea así comprendido. Pablo no lo presenta como siervo inferior, sino como un colaborador digno de confianza, aunque su título ante la sociedad pues presentaba como esclavo, y los esclavos tenían menos derechos que las demás personas. Bueno, aquí hay unos principios misioneros y una reflexión final en esta parte de la lección. Aunque la ley romana exigía devolver al esclavo, Pablo básicamente apela a la conciencia cristiana. La conciencia cristiana porque Filemón ha sido convertido, según Filemón versículo 16. El Evangelio no justifica la esclavitud, sino que más bien la socava desde adentro, transformando el corazón, buscando la igualdad entre los seres humanos y esa hermandad en Cristo Jesús. Aquí vemos entonces también estrategias misioneras de Pablo, porque hubieron ciudades definitivamente estratégicas. Éfeso, Corinto y Filipos fueron ciudades que el mensaje, si llegaba allí y calaba, se iba a esparcir. Bien, analicemos ahora cómo Pablo define las iglesias de Filipo y Colosas una vez establecidas. Aquí vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 3, y Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2, que ambas iglesias en este contexto de inicio son llamadas santos, los hermanos que ahí se encuentran. Bueno, la idea principal de esto es que no está definida por un contexto social o cultural, sino más bien está definida por la unión con Cristo. Es decir, aunque aquí habían personas de diferentes culturas, diferentes entornos sociales, realmente estaban como iglesias unidas en Cristo Jesús. Básicamente, esa es la uniformidad de la iglesia. Santos es la definición de apartados para Dios. Ahí habían personas, hijos de Dios, que entendían la misión, que la habían aceptado y procuraban llevar ese mensaje hacia otros. Hay algunos paralelos con Israel. Éxodo capítulo 19, 5 y 6 y 1 de Pedro 2, 9 y 10 habla acerca de ese real sacerdocio, nación santa, hombres y mujeres apartados para Dios y para su servicio. Vemos que aquí hay unidad, misión y testimonio. Básicamente, Filipos es una iglesia organizada, está agradecida por su participación en el Evangelio y fuerte apoyo misionero. Son tres características que tiene la iglesia de Filipos: una iglesia bien organizada, agradecida por su participación en la obra de Dios, y una iglesia misionera. Colosas también tiene dos características importantes: una comunidad fiel y el énfasis en la hermandad en Cristo Jesús. Ambas iglesias juntas que enseñan que hay unidad, santidad y además una misión compartida. Yo iré, ¿cierto? Ir a predicar esa misión. Estas iglesias lo tienen claro. La iglesia refleja así la gracia y la paz de Dios al mundo. Básicamente es por testimonio. Aquí vemos un liderazgo y una organización en la iglesia. Diferencia también manifestó Pablo en algunos saludos. Por ejemplo, en Filipos les llama obispos y diáconos, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y en Colosas les llama hermanos fieles en Cristo, capítulo 1, versículo 2. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos fieles no es solo una membresía general, ¿cierto? Sino que indica un ministerio específico. Pablo se dirige a la iglesia en general y también a sus líderes. Aquí vemos ya iglesias formadas en las cuales Pablo está guiándolos, está dándole pues elementos para que ellos avancen como una iglesia exitosa. Muestra también claros ejemplos de la organización, de los puestos, cargos definidos. Primera Timoteo 3, versículo 1 al 12, habla de todos estos cargos. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Sin embargo, Pablo prioriza en capacitar colaboradores como Timoteo y Epafras y establecer ese liderazgo local que usted y yo vemos en la iglesia local. En la iglesia local hay un liderazgo que se perfila, que se capacita, que busca siempre llevar a la iglesia en el ámbito misionero, una iglesia activa, y también fomentando los dones y talentos que la iglesia pues va desarrollando.
Este objetivo principal es una evangelización efectiva, una retención y cuidado de los creyentes también, porque queremos que ovejitas ingresen, pero también que las ovejitas se mantengan en el redil del Señor. Y vemos cómo Pablo no pudo estar siempre presente con las iglesias que amaba. Uno los conoció de cerca, pero otros, como la iglesia de los colosenses, nunca los vio en persona. Pero eso no debilitó la comunión entre él y la iglesia, entre ellos y Cristo, porque estaba fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Desde la prisión vemos cómo Pablo escribió con gratitud, no escribió con quejas. Agradeció por las iglesias que perseveraban en la fe, por creyentes que crecían y creían en el Evangelio, también por comunidades que daban fruto para el Evangelio. Filipos y Colosas eran ciudades distintas, pero compartían una misma esperanza. Cristo vivía en ellos. Y Dios estaba obrando, estaba avanzando el Evangelio. Muchas personas creían en el Señor Jesús. Pero ahí encadenado, Pablo confió en una verdad eterna. El Evangelio no está preso. Y así como Dios comenzó la obra en ellos, también la completará en usted y en mí, hasta el día que Cristo Jesús regrese. Vamos a orar para finalizar. Señor, muchas gracias. Hemos visto la perseverancia en la vida de Pablo, fortalecido por tu Santo Espíritu, por la vida de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la misión, aun cuando hayan dificultades, problemas, situaciones, ver eso como oportunidades para que el Evangelio se afirme, para que otros crean, para testimonio y así, oh Señor, buscar cumplir la obra. Gracias por escogernos y por darnos misión. En el nombre de Jesús, amén. Ya nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.